¿qué harías si una noche, cuando estás a punto de perderlo todo, dos ancianos desconocidos llamaran a tu puerta pidiendo ayuda? Teresa apenas podía pagar sus deudas. El banco estaba a punto de quitarle la finca que había construido junto a su difunto esposo. Aún así, tomó una decisión que parecía una locura: abrir la puerta de su casa a una pareja de ancianos abandonados que no tenían dónde dormir. Lo que nadie imaginaba era que aquellos dos ancianos escondían mucho más que un pasado doloroso. Eran la clave de una verdad familiar, enterrada durante décadas. Una verdad capaz de reunir a una familia rota y cambiar para siempre la vida de la mujer que les ofreció refugio cuando más lo necesitaban. Pero antes de que ese secreto saliera a la luz, Teresa tendría que descubrir si la bondad puede salvar a otros cuando uno mismo está a punto de perderlo todo. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? Teresa Morales llevaba tanto tiempo viviendo sola que casi había olvidado cómo sonaba una conversación durante la cena. Desde que su esposo murió 3 años atrás, la pequeña finca de olivos en las afueras de Ronda se había vuelto un lugar demasiado tranquilo. Las mañanas comenzaban antes del amanecer y terminaban cuando el sol desaparecía detrás de las colinas andaluzas. Cada día parecía igual al anterior. Aquella primavera tampoco estaba siendo generosa. Los olivos producían menos de lo esperado y las deudas aumentaban sin descanso. Sobre la mesa de la cocina descansaba una carta del banco que Teresa conocía de memoria. Solo le quedaban 30 días para reunir el dinero pendiente o perdería la finca que había compartido con su marido durante toda una vida. Aquella tarde pasó horas revisando cuentas imposibles. Sumó, restó y volvió a intentarlo. Pero ningún número ofrecía una solución. Cuando el sol comenzó a ocultarse, guardó los papeles y salió al porche. Desde allí observó los olivos moviéndose bajo la brisa. Durante un instante imaginó a su esposo caminando entre los árboles, como solía hacerlo. La noche llegó acompañada de lluvia. No era una tormenta fuerte, pero sí constante. Las gotas repiqueteaban sobre el tejado, mientras la sensación de vacío se hacía más intensa. Teresa preparó una sopa sencilla, cenó en silencio y estaba a punto de apagar las luces cuando escuchó un ruido en el portón. Al principio pensó que era el viento. Sin embargo, el sonido volvió a repetirse. Tomó una linterna y salió al exterior. La lluvia mojaba los escalones y el camino de entrada. Cuando enfocó hacia el portón, distinguió 2 figuras inmóviles. Eran un hombre y una mujer de edad avanzada. El anciano sostenía una pequeña bolsa desgastada. La mujer se apoyaba en su brazo para mantenerse en pie. Ambos estaban completamente empapados. Teresa se acercó despacio. «Buenas noches». La mujer levantó la vista. «Perdone, hija, ¿tendrá un rincón donde podamos pasar la noche?» Aquellas palabras la sorprendieron. Hacía años que nadie la llamaba hija. Dudó unos segundos. Apenas tenía recursos para mantenerse ella misma. Compartir lo poco que poseía parecía una locura. Sin embargo, los rostros cansados de aquellos desconocidos hablaban por sí solos. Abrió el portón. «Entren antes de que se resfríen». Los 2 ancianos agradecieron el gesto con una humildad que conmovió a Teresa. Dentro de la casa les ofreció toallas secas y una sopa caliente. Mientras comían, la cocina recuperó una vida que parecía perdida desde hacía años. El cansancio era evidente, pero el simple sonido de 3 personas compartiendo una mesa hacía que el lugar pareciera distinto. Fue entonces cuando Teresa supo sus nombres. El hombre se llamaba Alejandro Valcárcel. La mujer, Mercedes Valcárcel. Ninguno explicó demasiado sobre su pasado. Solo comentaron que llevaban tiempo viajando y que atravesaban una situación difícil. En un momento de la conversación, Mercedes bajó la mirada y murmuró: «A veces las heridas más profundas vienen de donde menos las esperas». Alejandro no añadió nada.
Después de cenar, Teresa preparó unas mantas y acomodó una cama improvisada en la sala. No es gran cosa, dijo. Es más de lo que hemos tenido en mucho tiempo, respondió Mercedes con una sonrisa triste. La lluvia siguió golpeando las ventanas mientras la casa quedaba en calma. Teresa regresó a su habitación. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que ya no estaba completamente sola. Sin embargo, el sueño tardó en llegar. La preocupación por la deuda seguía allí. El miedo a perder la finca seguía allí. Y ahora también estaba la incertidumbre sobre aquellos dos desconocidos. Horas después, cuando todo parecía tranquilo, un sonido suave llamó su atención. Era un llanto. Teresa abrió la puerta con cuidado. Mercedes estaba sentada en el borde de la cama improvisada, intentando contener las lágrimas para no despertar a Alejandro. Entre sus manos sostenía una fotografía apenas visible bajo la luz tenue de una lámpara. Teresa no quiso interrumpirla. Regresó lentamente a su cuarto y cerró la puerta. Mientras se acostaba, comprendió que Alejandro y Mercedes no eran simplemente dos ancianos sin hogar. Detrás de aquellas miradas cansadas existía una historia mucho más dolorosa de lo que estaban dispuestos a contar. Las semanas siguientes transcurrieron de una manera que Teresa Morales no habría imaginado posible. La presencia de Alejandro y Mercedes transformó poco a poco la pequeña finca de olivos. La casa seguía siendo humilde. Las deudas continuaban amenazando su tranquilidad y la carta del banco permanecía guardada en el mismo cajón. Pero algo había cambiado. La soledad ya no resultaba tan pesada. Cada mañana comenzaba antes de que amaneciera. Teresa revisaba los olivos mientras Alejandro se ocupaba de pequeñas reparaciones que llevaban meses pendientes. Mercedes, por su parte, llenaba la casa de actividad. Preparaba desayunos sencillos, organizaba rincones olvidados y convertía ingredientes modestos en comidas reconfortantes. Pronto el aroma del pan recién horneado comenzó a extenderse por la cocina varias veces por semana. Aquellos pequeños cambios devolvieron algo de vida a la finca. Una mañana, mientras compartían café con leche y tostadas con aceite de oliva, Teresa contempló a la pareja en silencio. Resultaba difícil comprender cómo dos personas tan educadas y trabajadoras habían terminado llamando a la puerta de una desconocida en mitad de una noche lluviosa. Sin embargo, cada vez que la conversación se acercaba a su pasado, Alejandro cambiaba de tema y Mercedes desviaba la mirada. Una vez, creyendo que Teresa no escuchaba, Mercedes susurró: «Hay recuerdos que todavía duelen demasiado». Alejandro asintió sin decir una palabra. Teresa decidió respetar aquel silencio. 2 semanas después, la situación económica seguía siendo preocupante. La deuda crecía y el plazo impuesto por el banco disminuía rápidamente. Una tarde, mientras revisaban las cuentas, Teresa dejó escapar un suspiro. No importa cuánto lo intente, nunca parece suficiente. Alejandro observó los números unos segundos. Quizá haya otra manera de conseguir dinero. Mercedes asintió. La gente siempre compra buen pan. Aquella sencilla observación dio origen a una idea. A partir de entonces comenzaron a trabajar juntos. Mercedes preparó recetas tradicionales que había aprendido décadas atrás, mientras Alejandro fabricaba pequeños objetos de madera, utilizando materiales que guardaban en el cobertizo. Teresa colaboró en todo lo que pudo. Por primera vez desde la muerte de su esposo, volvió a sentir que formaba parte de un equipo. El primer viernes cargaron los productos en una vieja furgoneta prestada por un vecino y se dirigieron al mercado de Ronda. El mercado estaba lleno de vida. Los vendedores saludaban a los clientes habituales y el aroma del café recién hecho se mezclaba con el de los productos locales. Teresa se sintió nerviosa al instalar su pequeño puesto. Sin embargo, las primeras ventas llegaron antes del mediodía y superaron sus expectativas. No era una fortuna, pero sí una pequeña señal de esperanza. Cuando regresaron a la finca aquella tarde, el cansancio era evidente, aunque también lo era la satisfacción.
Durante la cena, los tres compartieron una conversación tranquila. Por momentos parecía una familia reunida alrededor de la mesa. Teresa se sorprendió sonriendo más de una vez. Aquella noche, antes de acostarse, pasó frente a la habitación improvisada donde dormían Alejandro y Mercedes. La puerta estaba entreabierta. Alejandro observaba una fotografía antigua bajo la luz de una lámpara. Antes de apagar la luz, Teresa alcanzó a distinguir el rostro de una niña pequeña en la imagen. No dijo nada. Sin embargo, mientras cerraba la puerta de su habitación, no pudo evitar preguntarse quién era aquella niña y por qué seguía ocupando un lugar tan importante en los recuerdos de Alejandro. Las semanas siguieron avanzando y el pequeño puesto de Teresa, Alejandro y Mercedes, comenzó a ganar algunos clientes fieles en el mercado de Ronda. No obtenían grandes ganancias, pero cada sábado regresaban a casa con más esperanza. Los panes de Mercedes eran cada vez más apreciados y las piezas de madera fabricadas por Alejandro despertaban interés entre quienes valoraban el trabajo artesanal. Aquella mañana de sábado, el mercado estaba lleno de vida. Las terrazas cercanas recibían a familias que desayunaban al sol mientras los vendedores organizaban frutas, aceitunas y quesos. Teresa acomodaba los panes cuando vio a 3 niños corriendo entre los puestos. Una niña de cabello oscuro lideraba el grupo. Junto a ella iban un niño rubio y otra niña más pequeña. Reían y jugaban mientras atravesaban el mercado. «Ahí vienen esos 3 terremotos otra vez», comentó una vendedora entre risas. De pronto, la niña morena se detuvo. Su mirada quedó fija sobre Alejandro. El anciano colocaba unas cajas de madera junto al puesto cuando notó que la pequeña lo observaba. La niña avanzó lentamente. Diego Romero y Alba Serrano la siguieron sin comprender qué ocurría. Teresa observó la escena con curiosidad. Cuando llegó frente a Alejandro, la niña no parecía asustada. Más bien estaba desconcertada. «Buenos días», saludó él con una sonrisa. Ella no respondió enseguida. Guida. Sus ojos permanecían clavados en el reloj que Alejandro llevaba en la muñeca. Era un reloj antiguo, de plata envejecida y correa gastada. Martina levantó la mano y lo señaló. «Señor, ¿por qué tiene el mismo reloj que mi abuelo?» Por un instante Alejandro quedó inmóvil. Mercedes, que atendía a una clienta, giró lentamente la cabeza. Teresa sintió que algo inesperado acababa de suceder. «¿Tu abuelo?», preguntó Alejandro. Martina asintió. «Mi papá tiene una foto donde se ve muy bien ese reloj. Siempre dice que era imposible confundirlo porque mi abuelo lo llevaba todos los días». Alejandro bajó la vista hacia su muñeca. Mercedes palideció ligeramente. «Quizás sea una coincidencia», dijo Teresa. Martina negó con firmeza. «No lo creo». La pequeña abrió su mochila buscando algo. Revisó varios papeles y después frunció el ceño. «No la tengo conmigo». «¿Qué cosa?», preguntó Mercedes. «La foto». Un nudo se formó en el pecho de Alejandro. Martina continuó hablando con naturalidad. «Mi padre guarda muchas fotos antiguas. Siempre mira una donde aparecen mis abuelos. Hace años que no sabemos nada de ellos». Teresa observó el rostro del anciano. Intentaba mantenerse tranquilo, pero sus ojos reflejaban una emoción difícil de ocultar. «¿Y cómo se llaman tus abuelos?», preguntó Teresa. Martina se encogió de hombros. «Nunca los conocí. Solo sé que mi padre sigue buscándolos». Las palabras quedaron suspendidas entre ellos. Finalmente una mujer llamó a la niña desde otro extremo del mercado. «¡Martina!». «Ya voy». Antes de marcharse, volvió a mirar a Alejandro. «La próxima vez traeré la foto. Así podrán verla». El anciano apenas logró asentir. Martina sonrió y corrió junto a Diego y Alba hasta desaparecer entre la multitud. El mercado recuperó su ritmo habitual. Pero para Alejandro y Mercedes, nada volvió a ser igual aquel día. Aunque siguieron atendiendo clientes, ambos parecían distraídos. Teresa lo notó, pero prefirió guardar silencio.
Aquella noche la cena fue mucho más tranquila de lo habitual. Alejandro apenas probó la comida. Mercedes parecía perdida en sus pensamientos. Algo había despertado recuerdos que llevaban años intentando dejar atrás. Más tarde, mientras el viento movía suavemente los olivos, Alejandro permaneció sentado junto a una ventana. Sobre la mesa descansaba la misma fotografía que Teresa había visto días atrás. En ella aparecía una niña pequeña sonriendo junto a varias personas. Alejandro recorrió la imagen con los dedos. Mercedes seguía despierta. ¿Crees que puede ser posible?, preguntó en voz baja. Alejandro tardó unos segundos en responder. No lo sé. Mercedes cerró los ojos. Tengo miedo de volver a sufrir. Ninguno añadió una palabra más. Sin embargo, ambos comprendieron que algo importante estaba a punto de ocurrir. Y cuando Martina regresara con aquellas fotografías, el pasado podría dejar de ser un recuerdo para convertirse nuevamente en parte de sus vidas. Durante los días siguientes, la visita de Martina permaneció en la mente de todos. Teresa intentó concentrarse en el trabajo de la finca, pero cada vez que observaba a Alejandro, recordaba la pregunta de la niña en el mercado. Aquella coincidencia parecía demasiado importante para ignorarla. El siguiente sábado llegó pronto. Desde temprano, el mercado de Ronda estaba lleno de actividad. Teresa, Alejandro y Mercedes instalaron su pequeño puesto como de costumbre. Aunque intentaban actuar con normalidad, los tres esperaban la llegada de Martina. La niña apareció poco antes del mediodía. Esta vez caminaba con decisión. Diego y Alba la acompañaban, pero ya no corrían ni jugaban. Llevaba una pequeña caja de cartón entre los brazos. Cuando llegó frente al puesto, sonrió. «He traído las fotos». Alejandro sintió cómo se aceleraba su corazón. Martina colocó la caja sobre la mesa y comenzó a sacar fotografías antiguas cuidadosamente guardadas. Había imágenes de cumpleaños, reuniones familiares y navidades pasadas. Teresa observaba sin comprender del todo lo que estaba ocurriendo, hasta que apareció una fotografía concreta. Alejandro quedó inmóvil. Mercedes dejó escapar un suspiro. En aquella imagen aparecían ellos dos muchos años atrás, más jóvenes, sonriendo, junto a 3 niños. Nadie habló durante unos segundos. ¿La reconocen?, preguntó Martina. Alejandro tomó la fotografía con manos temblorosas. No necesitó responder. Sus ojos ya lo estaban haciendo. Mercedes comenzó a llorar en silencio. Por primera vez. Teresa comprendió que la historia de aquellos 2 ancianos escondía un dolor mucho más profundo. La niña siguió buscando dentro de la caja. Entre las fotografías apareció un sobre envejecido. También encontré esto. Sacó una carta doblada varias veces y se la entregó a Alejandro. El anciano la abrió lentamente. Apenas vio la firma. Sintió un estremecimiento. Era su propia letra. Una carta escrita muchos años atrás. Mercedes se cubrió la boca mientras los recuerdos regresaban con fuerza. Las fotografías, la carta, las voces de sus hijos cuando eran pequeños. Todo parecía volver al mismo tiempo. Mi padre guarda estas cosas desde hace años, explicó Martina. Nunca dejó de buscarlos. Aquellas palabras hicieron que Mercedes bajara la mirada. Durante mucho tiempo habían pensado que todos los habían olvidado. Ahora descubrían que alguien seguía esperándolos. Mi padre siempre dice que algún día encontrará a sus padres. Por eso conserva todas estas fotos. El silencio volvió a instalarse entre ellos. Finalmente Teresa preguntó, ¿y tu padre dónde está ahora? Trabajando. Pero cuando le cuente esto, querrá venir. La respuesta hizo que Alejandro intercambiara una mirada con Mercedes. Ninguno sabía si estaba preparado para lo que podía suceder después. Durante años habían intentado dejar atrás el pasado. Ahora ese mismo pasado estaba regresando. Poco después, una mujer llamó a los niños desde otro extremo del mercado. Martina guardó las fotografías. Antes de marcharse, observó a Alejandro.
Creo que mi padre se alegrará mucho cuando los conozca. Aquellas palabras acompañaron a los 3 adultos durante el resto del día. De regreso a la finca, el ambiente fue diferente. Todos parecían perdidos en sus pensamientos. Aquella noche, mientras preparaba la cena, Teresa comenzó a sentir algo inesperado. Miedo. Durante semanas se había acostumbrado a escuchar otra vez conversaciones alrededor de la mesa. El sonido de los pasos por la casa y el aroma del pan que Mercedes horneaba cada mañana. Había vuelto a sentir algo parecido a una familia, y ahora pensó en la posibilidad de perderlo. Si encontraban a los suyos, quizás se marcharían. La cocina volvería a quedarse vacía. Las comidas regresarían al silencio. La idea le dolió más de lo que estaba dispuesta a admitir. Más tarde, cuando la casa quedó en calma, Alejandro observó las fotografías sobre la mesa. Mercedes se sentó junto a él. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó. Alejandro tardó unos segundos en responder. «No lo sé». Mercedes tomó una de las fotografías. «Pero ya no podemos seguir escondiéndonos. ¡Fuera!». El viento movía suavemente los olivos. Dentro de la casa, los recuerdos que habían permanecido dormidos durante años comenzaban a despertar, y ambos comprendieron que muy pronto tendrían que enfrentarse a una verdad que llevaba demasiado tiempo esperando salir a la luz. La semana siguiente transcurrió entre la inquietud y la esperanza. Desde la visita de Martina, Alejandro y Mercedes parecían atentos a cualquier sonido que llegara desde el camino de entrada, aunque seguían ayudando en la finca y acompañando a Teresa en las tareas diarias. Sus pensamientos regresaban constantemente a las fotografías y a la carta que la niña había llevado al mercado. Teresa también notaba el cambio. Alejandro pasaba largos ratos observando los olivos en silencio. Mercedes permanecía más tiempo junto a la ventana. Ninguno hablaba demasiado sobre lo ocurrido, pero ambos sabían que algo importante estaba a punto de suceder. Aquella tarde, cuando el sol comenzaba a descender sobre las colinas de Ronda, el sonido de un motor rompió la tranquilidad de la finca. Teresa levantó la vista. Un automóvil avanzaba lentamente por el camino de tierra. Alejandro y Mercedes salieron al porche. El vehículo se detuvo frente a la casa. La puerta se abrió. Un hombre de mediana edad descendió despacio. Tenía los ojos llenos de emoción contenida. Detrás de él apareció Martina. La niña sonrió apenas vio a los 2 ancianos. «Papá, son ellos». El hombre permaneció inmóvil. Alejandro tampoco podía moverse. Los años parecían haberse acumulado de golpe entre ambos. Finalmente avanzó unos pasos. Las lágrimas comenzaron a llenar sus ojos. «Papá». La voz apenas fue un susurro. Mercedes se llevó una mano a la boca. Alejandro sintió que las piernas le temblaban. «Sergio». Teresa comprendió entonces que aquel hombre era Sergio Valcárcel, el hijo al que llevaban años sin ver. El hombre ya no pudo contenerse. Corrió hacia ellos y los abrazó con fuerza. Durante largos segundos nadie habló. Las lágrimas hicieron aquello que las palabras eran incapaces de expresar. Martina observaba la escena en silencio. Teresa sintió que estaba presenciando un reencuentro que había tardado demasiados años en llegar. Más tarde, sentados alrededor de la mesa de la cocina, Sergio comenzó a explicar lo sucedido. Había pasado años buscando a sus padres. Nunca creyó que los hubieran abandonado por voluntad propia. Siempre sospechó que algo terrible había ocurrido. Entonces contó la verdad. Rubén y Elena habían tomado el control de los asuntos familiares después de varios problemas económicos y legales. Poco a poco fueron aislando a Alejandro y Mercedes de todo aquello que les pertenecía. Manipularon documentos, ocultaron información, y finalmente lograron apartarlos de la propiedad familiar. Cada revelación hacía más comprensible el dolor que aquellos 2 ancianos habían llevado consigo durante tanto tiempo. «Intenté detenerlos», confesó Sergio, «pero no fui lo bastante fuerte». Alejandro bajó la mirada. No podía entender cómo estaba ocurriendo todo tan deprisa.
cuando quise reaccionar. Ya os habían apartado de todo. Sergio respiró profundamente antes de continuar. Explicó cómo había discutido con sus hermanos durante años y cómo terminó alejándose mientras reunía pruebas para ayudar a dar a sus padres. Después abrió una carpeta que había llevado consigo. Dentro había contratos, copias notariales y registros bancarios. Pruebas suficientes para demostrar que la propiedad había sido arrebatada de manera injusta. El silencio volvió a llenar la cocina. Finalmente Sergio se puso de pie. Las lágrimas reaparecieron en sus ojos. Perdonadme. La voz se quebró. Perdonadme por no haber llegado antes. Alejandro permaneció inmóvil durante unos segundos. Luego se levantó lentamente. Se acercó a su hijo. No llegaste tarde. Sergio levantó la vista. Te hemos encontrado. Eso es lo que importa. Entonces lo abrazó. Mercedes lloró en silencio. Martina también tenía los ojos húmedos. La tensión acumulada durante años parecía comenzar a romperse. Fue entonces cuando la niña se acercó a sus abuelos. Los observó durante unos segundos. ¿Ahora sí puedo llamaros abuelo y abuela? Mercedes rompió a llorar. Alejandro cerró los ojos. Durante años habían perdido muchas cosas. Su hogar, su tranquilidad, su confianza. Pero en aquel instante comprendieron que no lo habían perdido todo. Alejandro se arrodilló frente a Martina. Tomó sus pequeñas manos entre las suyas y sonrió. Claro que sí. La niña se lanzó a abrazarlo. Nadie intentó contener las lágrimas. Aquella noche, mientras compartían una cena sencilla en la finca, algo comenzó a sanar dentro de todos ellos. Sin embargo, los documentos sobre la mesa recordaban que aún quedaba un último paso. La verdad había salido a la luz. Ahora llegaba el momento de recuperarlo todo y enfrentarse definitivamente a las heridas del pasado. Las semanas que siguieron estuvieron llenas de cambios. Después del reencuentro en la finca, Sergio comenzó a trabajar junto a varios abogados para demostrar lo que realmente había sucedido con los bienes de Alejandro y Mercedes. Los documentos que había reunido durante años resultaron decisivos y, poco a poco, la verdad salió a la luz. Durante ese tiempo, Teresa observó cómo la esperanza regresaba a los ojos de los dos ancianos. Las heridas del pasado seguían presentes, pero por primera vez en mucho tiempo parecía existir un futuro. Alejandro y Mercedes viajaron varias veces a Ronda para reunirse con abogados y revisar documentos. Sergio los acompañó siempre. Martina también aprovechaba cada oportunidad para estar con ellos. La niña parecía decidida a recuperar el tiempo perdido. Pasaba horas junto a sus abuelos bajo la sombra de los olivos, escuchando historias que nunca había podido conocer. Con el paso de las semanas, también empezó a ayudar a Teresa en pequeñas tareas de la finca y disfrutaba acompañándola mientras preparaba meriendas o cuidaba el jardín. Aquellos momentos se convirtieron en pequeños tesoros para toda la familia. Finalmente llegó el día que tanto habían esperado. La propiedad familiar fue reconocida nuevamente como perteneciente a Alejandro y Mercedes. Las pruebas demostraron que habían sido víctimas de engaños durante años. Cuando recibieron la noticia, ninguno celebró con entusiasmo. Después de todo lo ocurrido, las tierras y el dinero ya no tenían el mismo valor. Aquella tarde regresaron a la finca de Teresa. Los 4 adultos permanecieron sentados observando los olivos durante largo rato. Fue entonces cuando Alejandro habló. No quiero volver a vivir rodeado únicamente de recuerdos. Mercedes tomó su mano. Yo tampoco. Alejandro contempló los campos que se extendían frente a ellos. Hay demasiadas personas mayores que terminan solas. Demasiadas personas que no tienen a nadie. Teresa levantó la vista. Alejandro explicó que quería transformar la antigua propiedad familiar en un lugar donde los ancianos abandonados pudieran encontrar compañía, respeto y una segunda oportunidad. No deseaba recuperar su hogar para encerrarse en él. Quería abrir sus puertas. Mercedes apoyó la idea desde el primer momento. Sergio también, después de hablar varios minutos sobre el proyecto. Alejandro miró a Teresa.
Hay algo más. Ella lo observó sorprendida. Queremos que seas parte de esto. Sí, respondió Mercedes. Si hoy seguimos aquí es porque una noche abriste tu puerta cuando nadie más lo hizo. Teresa guardó silencio. Sin ti, ninguno de nosotros estaría sentado aquí, añadió Alejandro con tranquilidad. Aquellas palabras la conmovieron más de lo que esperaba. Durante años solo había intentado sobrevivir, mantener la finca y seguir adelante. Ahora alguien le ofrecía un nuevo propósito. No sé si soy la persona adecuada. Alejandro sonrió. La familia no siempre nace. A veces se encuentra. Y Teresa aceptó. Los meses siguientes estuvieron llenos de trabajo. La antigua propiedad fue renovada poco a poco. Las habitaciones volvieron a llenarse de vida y los jardines recuperaron su belleza. Finalmente, una mañana luminosa de verano. Las puertas se abrieron oficialmente. Sobre la entrada podía leerse un nombre sencillo: Hogar Los Olivos. Los primeros ancianos comenzaron a llegar durante las semanas siguientes. Algunos habían sido olvidados por sus familias, otros simplemente necesitaban compañía. Todos fueron recibidos con respeto y cariño. Teresa se convirtió en el alma del lugar. Mercedes organizaba actividades y preparaba recetas tradicionales. Alejandro reparaba muebles y conversaba con los residentes. Sergio ayudaba en todo lo necesario, y Martina visitaba el hogar siempre que podía. Meses después, cuando llegó la Nochebuena, una larga mesa ocupaba el comedor principal. Sobre ella había turrón, polvorones, pan recién horneado y chocolate caliente. El aroma de los dulces se mezclaba con las conversaciones y las risas que llenaban el comedor. Teresa observó la escena desde un extremo de la mesa. A su alrededor había personas que unos meses antes eran desconocidas. Ahora formaban parte de su vida. Martina se acercó y tomó su mano. Entonces ahora también eres parte de nuestra familia. Teresa sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Miró a Alejandro, miró a Mercedes, miró a Sergio. Y finalmente sonrió. Sí, hija, para siempre. Fuera. La noche de Navidad envolvía los campos de olivos, dentro del hogar Los Olivos. Las conversaciones continuaban entre risas y recuerdos compartidos. Y Teresa comprendió que, después de tantos años de soledad, había encontrado exactamente aquello que creía perdido para siempre. Un lugar al que llamar hogar. Y así, después de tantos años de dolor, pérdidas y silencios, cada uno encontró algo más valioso que cualquier herencia. Alejandro y Mercedes recuperaron a su familia. Sergio recuperó a sus padres. Martina encontró a los abuelos que siempre había soñado conocer. Y Teresa descubrió que nunca es tarde para volver a sentirse acompañada. Personalmente, lo más hermoso de esta historia no fue recuperar unas tierras, sino el gesto de una mujer que abrió la puerta de su hogar a dos desconocidos en una noche de lluvia. A veces, los mayores cambios comienzan con un simple acto de bondad. La enseñanza de esta historia es que el amor, el perdón y la compasión pueden sanar heridas profundas. La familia no siempre la forman quienes comparten nuestra sangre, sino quienes permanecen a nuestro lado cuando más los necesitamos. Todos merecemos una oportunidad para reconstruir su vida y encontrar un lugar al que llamar hogar. En la vida real existen personas que viven solas, familias separadas por errores del pasado y corazones que aún esperan sanar. Igual que una luz encendida en una ventana guía a quien camina en la oscuridad. Un gesto sincero puede cambiar una vida para siempre. Esta es una historia adaptada con fines narrativos e inspiradores, creada para compartir valores humanos y esperanza. Y ahora nos gustaría conocer tu opinión. Si esta historia te ha gustado, escribe un número 1 en los comentarios. Si crees que hay algo que mejorar o deseas compartir una sugerencia, escribe un número 0. Tómate un momento para reflexionar sobre esta historia. Y si logró emocionarte o dejarte una enseñanza valiosa,
Te invitamos a suscribirte al canal para seguir compartiendo historias que nos recuerdan lo mejor del ser humano. Porque, al final, la verdadera riqueza no está en lo que tenemos, sino en las personas que deciden quedarse cuando más las necesitamos.